Sin filosofía no hay ciencia, sin filosofía no hay religión, sin filosofía no hay economía, sin filosofía no hay gobierno, sin filosofía no hay Estado, sin filosofía no hay derecho. O sea, sin filosofía la neta no hay nada, ¿eh? O sea, la gente lo puede minimizar lo que quiera hoy en día, pero las bases de casi todo lo que funciona en la sociedad y más allá, lo que entendemos como sujeto, o sea, es un debate filosófico. Hay algo o sea, hay algo que exista que sea como metafilosofía, o sea, la filosofía de la filosofía. Sí, claro, sí, por ¿Cómo supuesto. se llama? O sea, ¿qué es ese? No, sí, o sea, por supuesto. De hecho, por ejemplo, justo hoy estaba escuchando unos güeyes que son es mi podcast favorito, pero es un podcast que tiene de que 200 vistas. Okay. Sí, es una maravilla de podcast, se llama Plastic Pills, pero Okay. es muy difícil. Es el que estaba escuchando ahorita. Sí, es el que estaba escuchando ahorita. Güey, pero es... Plastic Pill se llama. Sí, muy difícil, pero difícil, neta. O sea, son 5 güeyes que son postdoctorados en filosofía y que se juntan a hablar de teoría, pero así grosera, güey. O sea, se cuenta que estos güeyes están haciendo realmente, o sea, un podcast para gente que le gusta esos temas, ¿no? Y hoy estaba hablando de Hegel. Hegel es de mis pensadores favoritos y Hegel es un pensador que habló no solo de la filosofía de la historia, sino de la historia de la filosofía. O sea, él es el que... Imagínate esto, güey, ¿ok? Hegel es el que dijo, el ser humano está condicionado por su historia. O sea, algo que para nosotros hoy es imposible no pensarlo. O sea, es imposible no pensar en contexto histórico. Ah, es que tú eres un hijo de los 90s. ¿Sabes? De que, esta moda es de los 80s. Ah, es que el sistema económico es de los 70s. ¿Sabes? Desde que, pues estamos ahorita porque pasamos por la gran recesión. ¿Sabes? O sea, ese sentido histórico del humano, o sea, esta relación entre cómo se desarrolla el ser humano en su relación con la historia es una idea hegeliana. Sí, antes de Hegel era pues, impensable. O sea, no estaba articulado como tal. No quiere decir que no existía, pero no está articulado como tal. Y Hegel lo interesante es que no solo hizo la filosofía de la historia, sino, o sea, ¿qué significa la historia? O sea, ¿qué es el ser humano en contra de su historia? O sea, ¿qué rol juega la historia para la constitución de las sociedades y cómo se manifiestan las ideas? Sino que también hizo la historia de la filosofía. O sea, filosofía de la historia y la historia de la filosofía. Que él mismo se puso a investigar cómo la historia de la filosofía es una historia de las ideas. De cómo una idea se contrapone con otra y otra se complementa con otra y de ahí viene la idea de la dialéctica, ¿no? Pero lo padre de esto es pensar que por más que no nos guste, por más que no entendamos, por más que nos parezca complejo, perezoso, lo que tú quieras, hay pocas cosas que escapan o que no se beneficiarían de un buen análisis filosófico. Y con esto no estoy diciendo que todos deberíamos de ser filósofos. No, tampoco. O sea, me parece que hay muchas profesiones prácticas. Bueno, las profesiones prácticas son indispensables. O sea, necesitamos profesiones prácticas. Pero tampoco deberíamos de desmeritar el valor de la filosofía. Eso es más bien mi watch out, ¿no? O sea, es como que no la pasemos por alto, porque creo que todos nos beneficiaríamos de estas preguntas. Sí. De por qué creo las cosas que creo, sobre qué bases monto mi visión sobre el mundo, qué tan sesgado estoy para entender la realidad. Sí, sería más que nada como una herramienta para entender los sesgos que actúan sutilmente en la construcción de nuestra sociedad, y a la hora de proponer alternativas ante los sesgos habría mucho menos gap entre entender lo que se está planteando, ¿no? Que justo el comentario que hiciste antes, Roberto, esto que decías de el ser creativo sin analizar lo otro. O sabes, o sea, el del libre pensador. Sí. Soy un libre pensador porque nunca he leído ni un libro en mi vida. Pues digo, podrás nombrarte libre pensador, pero pues digo, seguramente muchas de esas ideas las ha tocado otras personas antes. Me parece que hay más libertad en el conocimiento. Sí. Hay más libertad en decir, bueno, es que entre el determinismo de Spinoza y la libertad hegeliana... Sí, se vuelve un proceso de outsourceamiento cognitivo. Que no está mal. Ves, y está bien cabrón porque pasa mucho... no sé, hay ciertas cosas que aprendes intuitivamente y cuando estudias la teoría dices, no mames, esto que para mí era tan intuitivo ahora aquí está entiendo. Verbalizado de una forma en la que yo lo puedo guardar en mi mente como un bloquecito y usarlo modularmente. Eso te da el entendimiento. Absolutamente. Acá. Hablabas ahorita, digo, ya que estamos en este tema de articular, de que articuló muy bien Hegel esta idea de la relación entre el sujeto y la historia. Sí. Y ¿cómo crees que sería actualmente la forma de articular algo similar? ¿Crees que sería en una forma bibliográfica o crees que sería mediante un video? ¿Cómo crees que es la forma de verbalizar o articular una idea nueva, una innovación? Me estaba predisponiendo a contestar otra pregunta que pensé que ibas a hacer, entonces la voy a meter de todas formas. Como pensando, ¿cuáles son las cosas que deberíamos de articular? No cómo. ¿Sabes? O sea, creo que tu pregunta va hacia cómo deberíamos nosotros de articular las mejores ideas de hoy. O cuáles serían los mejores métodos para articular las ideas vigentes hoy. Y mi pregunta es, ¿cuáles ideas, güey? Sí. O sea, ¿cuáles son los asuntos que deberíamos de estar articulando? Digo, no te pregunto eso porque creo yo que eso es algo
en el que no me sentiría calificado para empezar para definir eso. Sin embargo, en la forma es lo que a mí se me hace interesante. No que me sienta calificado, sino que se me hace interesante porque estamos en un momento en el que, tanto por lo de leer esta romantización, bla, bla, hay mucha gente que ya, pues, güey, te vas a ver los bestsellers en México y son muy bajos, güey. O sea, tienes que vender 5,000 libros al mes para hacer un bestseller nacional. ¿Cómo entonces la forma de articular una idea hablando en el tema ya más académico? ¿Sigue siendo, o sea, sigue habiendo un nicho duro que determina lo nuevo articulado o cómo es? A ver, o sea, ahí está raro también porque hay algo como en contra de la academia, ¿no? O sea, haz de cuenta que también lo raro es que los procesos académicos o el rigor académico también ha estado bajo crítica. O sea, Bruno Latour, que es otro filósofo muy bueno, habló en contra de la teoría crítica como un proceso casi masturbatorio. ¿Sabes? Como de que, ay, güey, es que la teoría crítica ya se enamoró de la teoría crítica, ¿no? Pero no han hecho la teoría crítica de la teoría crítica, sino que la teoría crítica solo critica, ¿no? Sí. Es cuando debería criticarse a sí misma, ¿no? Entonces, la teoría crítica se refiere al acercamiento racional. No, la escuela de Frankfurt. O sea, la escuela de Frankfurt que viene después del marxismo, como a tratar de entender cuáles son las fuerzas sutiles que determinan nuestra realidad. Lo que viste y lo comparaste, güey. Exacto. Entonces, o sea, la teoría crítica es entender las fuerzas sutiles que determinan la realidad. O sea, eso es como el marco teórico de lo que marca la teoría. Y una teoría crítica es el nombramiento de esa fuerza sutil. Exacto, es determinar las fuerzas y las causas. Es decir, ay, güey, es que, por ejemplo, no sé, el hecho de que no tengamos acceso a buena educación nos perpetúa en una posición de miseria. Y aquí esa teoría crítica también es una fuerza sutil que se Claro, por ejemplo, existe teoría crítica de raza, teoría crítica de género, teoría crítica económica, teoría crítica psicológica, teoría crítica psicoanalítica. Pues la teoría crítica también es una teoría crítica. Lo que pasa es que la teoría crítica es como la madre de las escuelas. La teoría crítica se funda en la escuela de Frankfurt en 1926. Si no me equivoco, 1926. Se crea con, o sea, Marcuse, Adorno, Horkheimer, Erich Fromm. O sea, son muchos de los pensadores de la época que agarraron el marxismo y después se pusieron a analizar, bueno, ¿dónde están estas fuerzas? ¿Cómo las fuerzas de control ejercen dominio sobre nuestras vidas y se esconden sutilmente en la normalidad? Sí. O sea, nuestro concepto de normalidad esconde la violencia. Antes la violencia era más física, era más tácita. Era de que, güey, si el rey te quiere matar, te mata, güey. Y ahorita no. Ahorita es de que, oye, no sé, me banearon mi cuenta de Instagram. Sí. Es de que, ¿quién? Te cayó Hacienda de la nada. Sí, ¿quién, güey? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Es de que muchas de estas cosas ni las entiendes. Nada más de repente ya no tienes tu cuenta, güey. ¿Sabes? Entonces, entender las sutilezas de esas fuerzas es parte de la responsabilidad de la teoría crítica. Pero entonces, o sea, ¿a dónde íbamos con esto? Estábamos hablando de la teoría crítica y la teoría crítica de cómo se... Bueno, de cómo la teoría crítica debería criticarse a sí mismo, o de cómo deberíamos nosotros de pensar en esta época moderna cómo presentar muchas de estas cosas. Porque ese entendimiento de lo que es una teoría crítica también es una fuerza sutil que actúa en la forma en la que estructuramos nuestras teorías, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, deberías de inclusive entender qué rol juega eso como para entrar en contacto con la realidad. Pero respondiendo a tu pregunta que me pareció interesante, que es de que el cómo se debería hablar de las cosas y tratando de complementar sobre de qué temas deberíamos de hablar, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que me parece fundamental es comunicar ahorita, por ejemplo, es el sufrimiento, la ansiedad y las enfermedades mentales. O sea, creo que son temas mucho menos explorados de lo que deberían, de los cuales muchísima más gente de la que creemos padece y son una fuerza sutil de control, ¿sabes? O sea, es como esta idea se habla de la instrumentalización del sufrimiento como herramienta de coerción. Okay, y para desmenuzar esa frase que suena más mamadora de lo necesario, haz de cuenta, todo el tiempo te amenazan con sufrir con tal de que sigas jugando el juego que quieren que juegues. Y eso es un gran mecanismo de control de la actualidad. Gran mecanismo de control. Sin quitándole lo de la actualidad en general. O sea, bueno, últimamente más que nunca. Okay. O sea, el sufrimiento es como esa amenaza constante que todo el mundo siente como para participar del juego. ¿Pero por qué hablo coercivo? Pero ¿cuándo no ha sido así? Antes era soberano. Antes era, no quieres, te mato. Ok, era más... Ahora es más como, hey, ¿qué pedo? Es esta idea de que está súper chido el ejemplo. Que antes era de que tu papá te decía, vamos a ir a casa de tu abuelita. Vístete, cabrón. Era de que, pues, ni pedos, güey. Y ahorita es de que, oye, güey, vamos a ir a casa de tu abuelita. Y te quiere mucho, güey. ¿Vas a ir? Y es de que, ok. ¿Sabes? Es como que, pues a lo mejor no quería, pero ya estoy... a cambio de la amenaza de sufrimiento, ya parece que estoy entrando de manera voluntaria. Sí, es más sutil. Digo, también me platicaste, me acuerdo, hace algunos meses, yo creo, esta idea de que ahora la sociedad tiene que ver mucho con accesos, ¿no? Que te quitan accesos. Claro, güey. Antes era
Digo, lo puedo... Sí, cárcel. Ajá. Antes era más... Control, cárcel, disciplina, castigo, y ahora es acceso. Sí. Puedes entrar, no puedes entrar. ¿Tienes permiso o no tienes permiso? ¿Pierdes tu cuenta o no ganas tu cuenta? ¿Pasas de una universidad a un buen trabajo o no? Porque esta idea de las sociedades del control, que también de hecho es una teoría de Gilles Deleuze, que es un textazo, güey, y es súper cortito, aparte es bien fácil de digerir. ¿Sigue vivo? No, él fue el que se suicidó. Ah, él sí, cierto, se autodefenestró. Sí, se autodefenestró, se tiró por... ¿Sabes? La finestra es ventana en italiano. Y en francés es fenêtre. Fenêtre. Sí. Entonces la finestra, aventarte por la ventana, es finestrarte. Pero el caso es que Gilles Deleuze escribió este texto de las sociedades del control hablando de todos estos mecanismos que sutilmente nos direccionan hacia un tipo de comportamiento. ¿Okay? Y por eso te decía que se me hace que uno de los temas más importantes de los que tenemos que hablar hoy en día es sobre el sufrimiento y la enfermedad mental. Y ahí te va, güey, cómo se conecta esto bien bonito con muchas de las cosas de las que hemos estado hablando. A lo mejor inclusive para ir llegando a un cierre. Hablamos de la importancia de desterritorializar y reterritorializar conceptos, ¿ok? O sea, los conceptos de qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una familia, qué es el bien, qué es el mal, qué es el dolor, qué es la frustración, ¿ok? La depresión muchas veces tiene que ver con la incapacidad de articular lo que sentimos. Cuando nosotros no tenemos suficientes herramientas para expresar nuestra frustración con el mundo, sentimos depresión. Mientras más nosotros Te iba a tirar una cita, pero me dio miedo. ¿Cuál? La palabra mata la cosa. Sí, de Lacan. Ajá, pero pues sin haber leído Lacan, dije, ¿ves? ¿Sabes qué? Te la voy a dar. Claro, güey, sí. Y si es, pero tienes sí, toda la razón. Es la forma en la que yo... El tener delimitado qué es lo que te asusta te pone en un plano superior sobre eso. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque le puedes dar sentido. Le puedes dar sentido a tu sufrimiento. Yo lo que creo que hace falta hoy en día son más comunicadores que ayuden a los demás a darle sentido a lo que sienten. O sea, no darle sentido en esta, ¿sabes? En esta significación poética de te voy a ayudar a encontrar tu propósito de vida. No, güey. Te voy a ayudar con textos, con herramientas, con palabras, con análisis, con teorías. Te voy a dar todo un herramental de cosas para que tú le des sentido a tu existencia. O sea, no que le des sentido como que lo pongas como meta, sino que lo uses para describir tu experiencia de la vida. Y con estos nuevos territorios te voy a permitir que tú mismo te identifiques o no con ellos para que sepas qué quieres hacer. O sea, darte más libertad a través del compartir el conocimiento. O sea, eso es lo que creo que hace más falta en la creación de contenido. No sé si la forma sea literal, audiovisual, escrita, mixta, pero lo que sí creo que necesitamos nosotros constantemente es estar creando nuevos conceptos y nuevos territorios y ayudándole a la gente a que ellos entiendan que ellos también pueden crear nuevos conceptos y nuevos territorios. Sí, pero ¿qué tan necesario crees que sea esa frase de microondas que sirva como trailer para alcanzar? ¿Cuál? Por ejemplo, la frase que yo te acabo de decir de Lacan, o sea, es una frase que la neta me marcó y me hizo verbalizar. Y hizo mucho sentido. Me hizo verbalizar, digo, es una ironía porque precisamente me hizo verbalizar lo que la frase dice que te verbaliza. Claro. O sea, ¿qué tan necesarios son esos? Digo, Malcolm Gladwell le dice como bits, que son como que esas cositas que usas para compartir un contenido de boca a boca. Y qué tanto eso delimita la construcción de la teoría porque a lo mejor esa teoría no tiene esas frases de microondas porque es demasiado compleja que no se puede reducir hasta ahorita a una frase así tan compartible. Te lo voy a decir así. Esta es otra cosa que he cambiado de opinión los últimos 3 años. Yo al principio estaba profundamente en contra de eso. Pero pues también creo que era mi momento histórico, era lo que yo estaba viviendo. O sea, yo pensaba, no, es que me parece que si le das esos bits a la gente, va a ser suficiente y no se van a poner a leerla realmente. Cuando realmente, pues en la lectura de estos autores es donde está el conocimiento. O sea, es que no es suficiente decir la palabra mata la cosa de Lacan. Digo, claro que te hace sentido, pero no sabes a qué se refiere con la cosa. Sí. O sea, tendrías que entender a qué se refiere con palabra y cosa, y para eso sí, pues te tienes que chutar 18 seminarios, güey. Es un sweet spot entre, con esa frase yo tengo un hueco que mi cabeza llena sin entender el autor. Claro. Pero a la vez leer y la evidencia audiovisual es esa misma idea, nada más que ahora tienes un poco más de contexto sobre el autor y son menos huecos los que tienes que llenar. Y a ver, y lo padre de esto es que me he dado cuenta que pues hay de todo, güey. Hay unas personas a las cuales la frase de microondas va a ser lo más lejos que van a poder llegar y no van a pasar de eso porque pues o ahí están, o ahí está su vida, o ahí está su tiempo, sus prioridades, su interés, que también se vale, ¿eh? O sea, no todo el mundo tiene que ir al Aracán, al contrario, güey. Pero va a haber otra gente que va a decir, ay, güey, ¿quién es este vato, güey?
me lo voy a aventar. Sí. Y hay gente que me ha dicho, o sea, me ha tocado de gente que dice, oye, recomiéndame un libro. Y les digo, va, empieza con El mundo de Sofía, ¿no? Porque eso se cuenta así como mi caballito de batalla. Es un gran libro. Es un gran libro. Y es un buen libro para empezar porque te da como una foto. Entiendes cómo está estructurado en general la filosofía y cómo fue la evolución de eso. Es un gran libro. Es un gran libro. Yo también lo recomiendo mucho, sobre todo para gente que nunca ha leído sobre el tema. Puedes empezar con El mundo de Sofía, que está chido. Y hay gente que hasta ahí y nunca me lo escribir. Y hay gente, güey, que literal a la semana, Roberto, oye, ya acabé El mundo de Sofía, ¿ahora cuál leo? Y yo, ¿qué hay, güey? Ok, bueno, República de Platón. ¿Sabes? Desde que, bueno, pues y ahora este, y ahora este, y ahora este. Y hay gente a la que te das cuenta que es de que, güey, todas las semanas me vienen a pedir recomendaciones de libros. Ya saqué un video que se llama 10 libros para empezar en la filosofía, que está súper chido, que me ayudó mi hermano, que sí es filósofo. Y son libros que a mí también me gustaron, algunos compartimos y demás.